Vaya bien. Bueno, una alegría poder saludarles a todos en esta ya prácticamente mediodía de domingo 31 de agosto. Vamos que se puede, nos quedan horas para pasar. Vamos que se puede. Bueno, una alegría poder saludarles a todos. Siempre es un privilegio tener un tiempo de estudiar la palabra. Siempre es un regalo de Dios ser removidos por la palabra del Señor. Así que les saludo y espero en el Señor que este realmente sea un tiempo de renovación. Déjame hacerles una pregunta para comenzar. ¿Qué prefieres? ¿Estar tranquilo en tu casa, cómodo, abrigadito? ¿O andar de viaje, en aventura, descubriendo cosas nuevas? ¿Qué prefieres? ¿Eres de los que le gusta una vida más monótona, tradicional, sin mayores cambios? ¿Un sedentario relajado? ¿O prefieres tener una vida intensa, con muchos cambios, mudanzas, nuevos desafíos, aventuras, una vida nómade? ¿Cuál de los dos estilos te identifica más? Obviamente, ¿no? En la etapa en la que te encuentres, las restricciones que la vida te ha puesto, de alguna manera, el momento en el cual estamos viviendo varía, ¿no? ¿Cuál de las dos me identifica más? Pero yo creo que todos tenemos como una inclinación natural, ¿no? Algunos son muy locos, les gusta la aventura, y otros son muy relajados, les gusta la vida quieta. Queridos, hoy vamos a retomar esta serie de predicaciones acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles, que hace 2 años atrás comenzamos. ¿Quién estaba ahí hace 2 años atrás? Un poquito, ¿no? No era mucho lo que estaban hace 2 años atrás. Y el año pasado la dejamos inconclusa, y que en este tercer año ya vamos a ir cerrando esta serie de predicaciones que lleva por nombre Hechos para el Señor. Hechos para el Señor. Déjame contarte, ¿no? Que dejamos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo que acababa de vivir una de las experiencias más conflictivas, un estallido social le tocó vivir en una ciudad llamada Éfeso, donde el caos y la idolatría intentaron de alguna manera silenciar el avance del Evangelio. Eso está escrito en el capítulo 19 de Hechos. Y ahora comenzamos esta última sección del capítulo 20 al 28 que nos va a acompañar durante el resto del segundo semestre hasta el tiempo de Adviento, de Navidad. Y específicamente en el capítulo 20, el texto que nos toca ver hoy día, que acabamos de leer, Pablo decide emprender un viaje, ¿no? Él dice, no quiero una vida tranquila, cómoda, estable, quiero aventura. Y se manda a cambiar en un camino de regreso hacia Jerusalén. Él no estaba huyendo necesariamente, no es que estaba escapando de algo, sino él tenía un propósito claro en su mente: servir a la iglesia y compartir el Evangelio hasta el final del mundo, a pesar de las amenazas, de los problemas. El apóstol Pablo en total realizó 3 viajes misioneros, y este capítulo 20, el autor del libro de Hechos, Lucas, nos comienza a mostrar la última etapa de su tercer viaje misionero, antes de ser detenido en Jerusalén, como lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Así que te invito a orar para que en este comienzo de serie, en este comienzo de predicación, en esta pregunta, ¿no? Si tiendo al sedentarismo o al nomadismo, realmente, ¿qué es lo que el Señor quiere para mí? Oremos. Padre, gracias porque tú nos desafías constantemente. Nuestra vida, en cierta medida, es incierta. Hay tantas cosas que no manejamos: salud, enfermedad, trabajo, escasez, problemas globales, problemas nacionales, problemas locales. Pero tú, Señor, nos pones por delante este ejemplo de Pablo, un testimonio de un hombre que te entregó su vida para servirte. Ayúdanos a que nuestras vidas sean tomadas por ti, que tú moldees tu carácter en nosotros, y por sobre todas las cosas, que tu misión, la misión de propagar tu evangelio, de hacer discípulos de todas las naciones, siga
siga adelante, Señor. No solo en esta iglesia, no solo en nuestras vidas, sino donde tú nos pongas por delante. En Cristo Jesús, amén. Amén. Entonces, en esta dualidad entre sedentarismo y el ser nómade, Pablo tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión que Pablo tomó? Impulsado por el Espíritu Santo, él decidió viajar, moverse, trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Impulsado por el Espíritu Santo, él se reconoce como un aventurero, ¿no? Pero no es aventurero que quiere mostrarse video como Speed, ¿conocen a Speed? Que viaja por todo el mundo y habla y muestra dónde está y siempre pasan cosas locas. No, Pablo tenía un propósito. Él no quería ser un influyente, sino él quería propagar el mensaje del Evangelio, predicar a Cristo, no para ser reconocido, sino para llevar a cabo su vocación misionera. Tal como el Señor Jesús lo había dicho, ¿no? En capítulo 1 de Hechos, cuando comenzamos esta serie, vimos en el versículo 8, Jesús les dijo a sus discípulos que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, les dijo Jesús, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿no? Un poco una idea similar que Jesús le había dicho en la Gran Comisión, ¿no? Jesús envía a los discípulos a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, dice Jesús. Así que Pablo encarna esta misión mostrando, de alguna u otra manera, escucha bien, que la vida cristiana no es algo estático, sino es dinámico y es expansiva en cierta medida. Pero piensa en esto. Para nosotros acá en Valparaíso, con nuestras vidas llenas de problemas, desafíos, interrogantes, incluso temores por el mañana. De hecho, para los que son acá del barrio, es un gran temor el día de mañana. ¿Saben por qué? Porque por 60 días van a cerrar Carampangue. Y uno dice, ¿qué va a pasar aquí con el barrio? Bueno, aun cuando pasen cosas frustrantes, angustiantes, pregunta, ¿no? El pasaje de Hechos 20, del 1 al 12, nos enseña, escucha bien, que nuestra vocación cristiana no es andar escapando del problema, no es evadiendo el conflicto, sino un caminar constante de servicio en medio de una ciudad, en medio de un mundo en caos. Porque ¿quién nos va a acompañar? Es Jesucristo. ¿Cuál es entonces el enfoque de tu vida? ¿Cuál es el llamado que Dios te hace? ¿A tener una vida estática o a tener una vida aventurera, nómade? Y esta es la idea central del sermón de hoy. Somos llamados a continuar la misión que Cristo nos entregó, siendo activos en compartir de Él con los demás, cultivando relaciones profundas de colaboración y servicio mutuo y buscando conocerle más al Señor por medio de su palabra, descansando y confiando en Él. Así que 3 cosas vamos a ver hoy día. Primero, somos llamados a estar en movimiento, versículo 1 al 3. Y te invito a que tengas tu Biblia abierta, que vayas siguiéndome a medida que avanzamos este sermón. Entonces, versículo 1 al 3, somos llamados a estar en movimiento. Segundo, somos llamados a vivir en relación y colaboración con otros, versículos 4 al 6. Y tercero, somos llamados a buscar de Dios, confiando cada día más en Él, versículos 7 al 12. 3 cosas: movimiento, colaboración y búsqueda de Dios. Vamos con el primer punto y quiero pedirle a Ignacio si puede avanzar una diapositiva. Muchas gracias. Somos llamados a estar en movimiento. Esto que ustedes ven acá es un mapa, ¿no? Un mapa de Jerusalén, abajito, y arriba está Filipos, en lo que hoy día sería Grecia, ¿no? Macedonia. Bueno, esto desde Antioquía, acá arribita, Antioquía, pasando por Asia, lo que hoy día es Turquía, fue el tercer viaje misionero de Pablo, ¿no? El texto nos dice que Pablo viajó por Macedonia y Grecia después de este disturbio que ocurrió en Éfeso, ¿no? Y uno podría esperar que Pablo dijera, no, voy a descansar un ratito, estoy un poco angustiado, preocupado, para renovar mi mente, ¿no? En lugar de eso, Pablo dijo, no, tengo que volver a los lugares donde ya he estado para reafirmar y fortalecer la fe de los hermanos, de las iglesias que ya habían comenzado en estas ciudades, ¿no? En estos pueblos.
Entonces el trabajo que Pablo tenía no era un trabajo de lunes a viernes de 8 a 18 horas, ¿no? Sino era una vida entera dedicada al servicio, al avance de la misión. Así que la persistencia de Pablo aquí es un eco de lo que él mismo ya les había dicho en su ministerio en 2 Corintios 11, donde enumera los sufrimientos que él conllevó, que él tuvo en su misión. Su compromiso, entonces, el compromiso de Pablo no es a rendirse ante la oposición, ante los que los judíos podían levantar, ante que los romanos podrían hacer, todo lo que viene de las fuerzas humanas, sino su compromiso era desde de un corazón transformado por el Evangelio, desbordar en amor hacia los demás. Su servicio, ¿no? El servicio de Pablo no es por obligación, sino es una respuesta a la obra de Cristo en su vida. Así que Pablo, de alguna manera, cumple la vocación que el Señor le ha puesto, de ser luz para las naciones, tal como el profeta Isaías lo había profetizado en capítulo 49 de Isaías. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, dijo el profeta Isaías, a fin que lleve mi salvación hasta los confines de la tierra. Y en el contexto de la iglesia primitiva, Pablo no se detiene. Su movimiento es algo intencional, fortaleciendo a los creyentes para que incluso cuando haya persecución, él pudiera predicar la palabra, enseñar de Cristo, abrazar a sus hermanos, fortaleciendo la fe de quienes le rodean, para que la fe se expanda, ¿no? Para que la belleza de Cristo sea más expuesta en los lugares donde Él los lleve, ¿no? Esto es interesante porque los estudios dicen de que en este viaje de vuelta desde Éfeso, ven ahí en la mitad del mapa está Éfeso, él sube hacia arriba, hacia Macedonia, Troas, Neápolis, Filipos, y termina en Corinto en ese viaje, ese viaje. Dicen que su estadía específicamente en Corinto fue de 3 meses. 3 meses estuvo ahí en Corinto acompañando a los hermanos, educándoles. Pero ¿sabes lo que hizo en Corinto Pablo durante estos 3 meses? Los estudios dicen de que Pablo escribió la carta a los romanos en Corinto. Ahí la escribió. Y ahí todos los detalles que uno lee en Romanos, una carta maravillosa, la trabajó ahí, en Corinto, inspirado por el Espíritu Santo. ¿De qué crees que hablaba entonces Pablo durante todo este viaje misionero a los creyentes? Probablemente lo que Pablo hablaba era lo que nosotros podemos leer en la carta a los romanos. Probablemente de la gracia de Dios, de la redención que tenemos en Cristo, de cómo vivir el Evangelio, ya sea judío o sea gentil, en tu vida cotidiana, ¿no? Animándolos a perseverar. Ahora bien, piénsalo en tu propia vida, ¿no? Si Pablo hablaba de la carta a los romanos que él escribió, ¿de qué hablas tú cuando compartes con otros cristianos? ¿De qué tipo de cosas hablas? ¿De si va a llover o no? ¿De hace frío o calor? ¿La pichanga que vamos a jugar más rato? ¿De mis problemas en el trabajo? ¿Estás constantemente hablando del amor, de la gracia, de la verdad que tenemos en Cristo Jesús? Piensa en tu vida diaria, ¿no? En el trabajo, en la universidad, en tu casa. ¿Compartes cómo Cristo te sostiene en cualquier circunstancia? El pastor John Stott afirma, la misión de la iglesia es la obediencia al mandato de Jesús. ¿Cuál fue el mandato de Jesús? Y vayan por todas las naciones predicando del Evangelio, haciendo discípulos, bautizando y enseñando. Así que la misión de la iglesia es la obediencia al mandato de Jesús para evangelizar y discipular a todas las naciones. Y el corazón de la iglesia está en el corazón de Dios. Entonces, piensa en lo siguiente, reflexiona en lo siguiente. ¿Qué excusas suelo hacer para evitar que la misión de Dios y el servicio sea lo que marque mi vida? Y por otra parte, ¿cómo puedo enfrentar esas excusas que muchas veces pongo, ¿no? Tal vez diga, no, estoy muy ocupado en mi vida personal, no soy tan elocuente, no tengo tanta fuerza, el espíritu como Pablo. Recuerda, hermano,
Pablo no se movía por su propio poder, sino era el Señor mismo que lo impulsaba, no por medio de su Espíritu. Así que yo te animo a que cuando reflexiones en ¿por qué me cuesta invitar gente a la iglesia? ¿Por qué me cuesta hablar de Cristo con los demás? Ora al Señor. Ora pidiendo una renovación en el Espíritu, tal como lo vemos en el Salmo 62. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Así que en lugar de quedarte quieto, da un pequeño paso, ¿no? Convérsale a tu amigo, a tu compañero, a tu colega. ¿Qué hiciste ayer domingo? Yo hice esto. Yo fui a la iglesia. Pero ojo, fíjate, versículo 3 de Hechos 20. Pablo, en medio de este proyecto de viaje que está haciendo, no deja de ser cuidadoso y racional en la manera de hacer misión. E incluso cuando él sabe que hay una persecución, hay un plan para matarlo probablemente, él está dispuesto a cambiar sus planes, siempre y cuando eso no afecte al avance de la misión, ¿no? Vamos ahora al punto número 2. Somos llamados a vivir en relación y colaboración con otros, versículos 4 al 6. En esta sección vemos a Pablo en una directa relación y colaboración con un diverso grupo de personas, ¿no? Provenientes de distintos lugares, siendo el Evangelio de Cristo lo que los une. Además, aquí el autor, Lucas, decide cambiar un poco la manera en que está haciendo el relato, porque comienza a describir desde el versículo 5 cómo él, el autor, está involucrado, ¿no? Y empieza a redactar en primera persona plural, ¿no? Él mismo, Lucas, colabora en la misión de Pablo. Y por eso se cambia ahí el lenguaje. Porque finalmente, escucha esto, la misión de Dios es la de alcanzar a más personas por medio de su salvación por gracia, que se recibe por fe, para que así esas mismas personas puedan ser incluidas a su vez en la misión. Es una cadena de labor, de misión, de empoderamiento, de llamado, ¿no? Estos compañeros mencionados en el versículo 4, mira ahí tu Biblia, fíjate los nombres que tenían, ¿no? Partimos con Sópater, buen nombre, ¿eh? Si alguno quiere tener hijos. Sópater de Berea, Aristarco y Segundo. Oye, tenía un tío llamado Segundo. Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, es buen gallo ese tipo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Buen nombre, Trófimo de Asia. Bueno, estos nombres, queridos, representan la diversidad de la iglesia primitiva, unida no por la etnia ni por su cultura, sino por la fe en Cristo. Es probable que estas personas venían de distintos lugares, ¿cierto? Por eso dicen distintas ciudades, y llevaban una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, que atravesaba por tiempos de escasez. Si no me crees, puedes leer Romanos 15, versículo 26, donde Pablo mismo explica esta situación, que habían hermanos junto con él de distintos lugares que llevaban ofrenda a los hermanos en necesidad en Jerusalén. Así que Pablo, a medida que ha continuado su misión, cumpliendo ya este tercer viaje misionero, ha aumentado también la cantidad de hermanos que lo acompañan. Él no está solo. Él es parte de un avance, de un movimiento que se hace en colaboración, mostrando así esta belleza de Dios, ¿no? Un Dios trino que en esta unidad, ¿no? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos entrega a nosotros la posibilidad de compartir relaciones profundas. Porque escucha esto, la misión no es solitaria. No, a mí se me ocurrió hacer esto, voy para allá. No, yo quiero hacer esto acá. No, yo quiero ir a misionar a este lugar. Sino es algo que se hace en comunidad, en colaboración, y se confirma en el cuerpo de Cristo, ¿no? Hermanos, ¿será de Dios ir a este lugar a evangelizar? ¿Será prudente que vayamos juntos a tal plaza? ¿Me quieres acompañar? Entre paréntesis, para los que quieran sumarse este miércoles, si alguien tiene disponibilidad, vamos a ir al Colegio Saint Paul's a compartir de Cristo. Así que si alguien quiere ir, nos puede acompañar en la mañana.
Piénsalo en tu vida personal. ¿Te has sentido solo en tu vida cristiana alguna vez? ¿Cómo podrías vivir en colaboración con otros para predicar a Cristo? Si te sientes aislado, yo te invito a que te unas aún más en nuestra comunidad, la iglesia, incluso en los grupos en casa, en la comunidad de misionales. Acompáñanos en distintas instancias. E incluso si tú sabes que hay hermanos que están atravesando por problemas económicos, ¿por qué no ser solidarios, amables, cariñosos con sus necesidades? Y aún más, si tú dices, sabes que yo no tengo mayor conocimiento, voy a ofrendar a la iglesia, voy a comprometerme mensualmente con el diezmo para que la iglesia vea cómo repartirlo, cómo entregar, cómo solventar las necesidades y el avance de la misión. Ahora bien, fíjate de qué lugares venían estas personas, estos acompañantes de Pablo. Ellos venían ¿de dónde? De Berea, Tesalónica, Derbe, de Asia. O sea, eran personas que venían de Macedonia, en la parte norte, ahí donde está Filipos. Venían de Grecia, abajo donde está Corinto. Y también venían de Turquía, de Asia, lo que hoy día es Turquía, ¿no? Y tenían el deseo de viajar junto a Pablo, porque el Evangelio los había transformado a ser generosos, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. Incluso en nuestro tiempo, nuestra vida, nuestras familias, pues, son puestas a las manos de Dios. Imagínate la incomodidad de dejar sus casas, dejar sus trabajos, sus familias, para acompañar a Pablo en este viaje misionero que perfectamente podría resultar en una tragedia. El planificar viajes en grupos es muy difícil. El año pasado nosotros nos fuimos de viaje a Mendoza. La cantidad de cosas que pasaron. Increíble. Son cosas muy inmanejables, ¿no? ¿De qué manera el ser parte de una iglesia, trabajar juntos con la misión, nos lleva a depender más y mejor de Él? Nos obliga, escucha bien, a confiar en la provisión de Dios. Como Pablo, ¿no? Que alargó su viaje. Él no se fue directo de Corinto hacia Jerusalén o hacia Éfeso, sino él volvió hacia el norte, hacia Macedonia, sabiendo de que incluso en las modificaciones de los viajes, las cosas inesperadas que pueden surgir, Dios tiene un plan detrás de eso. Incluso los llevó a separarse. Dice que algunos ahí, los últimos, se fueron directo a Troas y los esperaron allá. Piénsalo en tu vida presente hoy día, en tu propio diario vivir. ¿Qué hacemos cuando cambiamos los planes que teníamos por delante? ¿Qué pasa si cuando hay que cambiar las estrategias? Bueno, son oportunidades para confiar mejor en Dios, para depender de Él, orando juntos y poniendo en práctica la fe, ¿no? Acá en Valparaíso no hay mejor forma de conocer la ciudad, escucha bien, que hacerlo ¿cómo? Caminando, muy bien, caminando es mejor conocer Valparaíso. Pero si tú armas un plan, tú eres turista, llegas acá y dices, oh, voy a arrendar un auto, voy a irme de este lugar a este lugar. Incluso si tengo mucha plata, voy a arrendar un helicóptero, lo voy a conocer desde arriba del paraíso. Vas a perder la belleza, ¿no? Pero si tú decides salir a caminar, incluso en medio de tu caminata, algo malo parece, ¿no? ¿Qué puede ocurrir si estás caminando por Valparaíso? Pisar un regalito, ven, ¿qué más? Oye, que te robe algo. Bueno, hasta te puedes perder un perro, un perro. Bueno, incluso en las cosas inesperadas que pueden surgir, el Señor tiene un propósito y un plan para ti, ¿no? Tim Keller dijo lo siguiente, escucha bien lo que dijo este pastor. Un trabajo es una vocación solamente si alguien más te llama a hacerlo por ellos, en lugar de tú hacerlo por tu propia voluntad. Si alguien te dice, anda a barrer, y tú dices, hoy sí, me gusta, lo voy a hacer, esa es tu vocación. Y Keller continúa, y si nuestro trabajo puede ser un llamado, solo si se entiende como una misión de servicio o algo que va más allá de nuestros propios intereses. Una vocación, queridos,
va más allá de lo que a ti te gusta hacer, de lo que a ti te interesa hacer en tu propia vida, sino es algo que los demás, y sobre todas las cosas, Dios ve en ti. ¿Cómo ves tú entonces este trabajo en colaboración? Veamos ahora este tercer y último punto. Somos llamados a buscar a Dios confiando cada día más en Él. Y aquí, en este relato final, encontramos un momento muy llamativo del ministerio de Pablo. La famosa historia de Eutico. ¿A quién le gustaría llamarse Eutico? Interesante nombre, ¿no? Este joven que, estando escuchando la prédica en un tercer piso, escuchando la prédica de Pablo, cayó desde la ventana y se pegó un porrazo tan grande que llegó a morir. Imagínense, Eutico. Y no solo esto, sino también es interesante ver que en esta sección, versículo 7 al 12, se hace referencia a una de las primeras reuniones dominicales, ¿no? Cómo la iglesia se reunía en domingo, primer día de la semana, y también partía el pan, haciendo referencia a lo que vamos a hacer más ratito, compartir la cena del Señor, la Santa Cena. Así que la predicación de Pablo acá era muy interesante. Tan interesante que un tipo se quedó dormido y se cayó. Pero fíjate que era tan interesante porque Pablo había recién escrito la carta a los romanos y llegó allá arriba del puerto de Troas con toda esta nube teológica en la cabeza y estuvo por largas horas predicando, enseñando, no solo de manera oral, sino también al ir a abrazar a este joven Eutico, aplicarlo de manera gráfica, real, ¿no? Ahora bien, este milagro no es simplemente un espectáculo. Acá sería llamativo que alguien se caiga, la sangre quizá ahí, y reviva, ¿no? Impresionante. No solamente es un espectáculo, sino es una demostración del Evangelio. Escucha bien, la caída de este joven Eutico contrasta con lo que pasó en el capítulo anterior, en el capítulo 19, que te invito a leerlo en tus casas, ¿no? De un ídolo caído, la diosa Artemisa, ¿no? El alboroto, el disturbio en Éfeso fue por una diosa de madera que no podía hacer nada sobrenatural. Este ídolo que cae es contrastado con un joven llamado Eutico que cae muerto, pero es resucitado por Dios. Espiritualmente dormido, como Eutico, al igual que la humanidad que está muchas veces dormida en sus pecados, en sus delitos, es resucitada por el Señor. Así que el Evangelio de Jesús trae verdadera vida, hermanos. Para los que se quedan dormidos por sermones largos, pero también para los que se quedan dormidos en sus vidas, cómodos en sus casas. Jesús los resucita. El Señor los levanta, como levantó a la hija de Jairo en Marcos 5, como levantó a Lázaro en Juan 11, e incluso como la visión de Ezequiel 37, donde los huesos secos cobran vida. Ahora Eutico es un testimonio vivo del poder del Señor. Escucha esto. El mensaje del Evangelio es esencialmente misericordia. Misericordia para los que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque la belleza de Cristo se ve aquí, también acá. Dios levantó a un hombre, a un joven, para que así el mensaje se confirmara y todos dijeran, wow, esto que Pablo está enseñando es de verdad. No es un chamullo, no es algo oral, sino de verdad ocurre, ¿no? Pero claramente, escucha bien, lo central en este milagro, lo central en este relato no es necesariamente ese milagro, sino lo central en este relato es la predicación de la palabra de Dios. Porque es interesante, después de que se resucita a Eutico, dice el texto que no se pusieron a hablar, ¡ay, cómo lo hizo! Y mira, acá está Eutico, ¡oh, impresionante! Sino volvieron a estudiar la palabra del Señor, enfatizando de que incluso hasta las largas horas de la noche, hasta el amanecer, es la palabra del Señor la que atrae a las personas, la que confirma, la que transforma vidas. Fíjate cuánto duró la enseñanza de Pablo. ¿Cuántas horas habrá sido esta predicación? Muy largo, ¿no? Unas 8 horas, quizás. Así que si predico acá 2 horas me van a perdonar, pero en comparación a las 8 horas de Pablo,
Imagínate el cansancio que debe haber tenido el apóstol, los oyentes. Todo ese cansancio no se compara con aprender de Dios, con buscarle a Él y comprender su glorioso plan de salvación. Así que déjame preguntarte a ti, ¿de qué manera tú demuestras tu pasión por buscar más de Dios? Por ejemplo, en tu diario vivir, ¿cuánto tiempo le destinas a leer la palabra de Dios? Incluso si estás cansado después del trabajo, del estudio, de la prueba, ¿tienes energía para ir a juntarte con los hermanos, a conocer más de Cristo? Sí, yo te invito a que te unas a un discipulado, ¿no? A algún grupo, a alguna reunión en nuestras comunidades misionales. Incluso del mismo modo, déjame preguntarte, ¿cómo podemos complementar la enseñanza bíblica que damos, que hacemos, con el llamado a aplicar nuestra fe de manera práctica, ¿no? Con un servicio práctico a los demás, tal como Pablo lo hizo con Eutico y su familia que estaba ahí probablemente escuchando? ¿Cómo podemos complementar la enseñanza bíblica con el servicio práctico? Así que yo te animo a que prediques la palabra de Dios, anuncie el evangelio a los demás, pero también vive una vida coherente con acciones que lo demuestren, ¿no? En tu casa, en tu trabajo, en tu vecindario, con los demás, ¿no? Así que esta historia de Eutico es un recordatorio visual de nuestra propia experiencia. Cada uno de nosotros, en cierta medida, fuimos y hemos sido Eutico. Nos hemos sentido dormidos, cansados, agotados. Incluso, ¿por qué no? Hemos llegado a estar muertos espiritualmente. Pero es el Señor quien te levanta, ¿no? Y te invita a seguir disfrutándole de Él, a compartiendo de Él, ¿no? Miren lo que dice el Salmo 62. Dios, no mi familia, no el videojuego, no las redes sociales, no mi trabajo. Dios es mi salvación, mi gloria. Él es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. E Isaías 55 dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, afirma el Señor. Otro pastor llamado Packer, él dice que la evangelización es simplemente mendigos diciéndoles a otros mendigos dónde encontrar pan. Porque finalmente el buscar a Dios, ya sea en las reuniones dominicales o al participar de la Santa Cena, como también en las comunidades misionales, los discipulados, las reuniones que podemos hacer como iglesia. El buscar a Dios se centra exclusivamente en lo que Él ha hecho por nosotros. De qué manera su palabra domina nuestras conversaciones. Si yo te pregunto, ¿estás tú dispuesto a buscar más de Dios? Así que, hermanos, en definitiva, lo que vemos acá en este capítulo, en el comienzo del capítulo 20, es un llamado a continuar la misión, viviendo un evangelio vivo, apasionado por Dios, pase lo que pase. Hermanos, en cierta medida, yo no sé cuál es tu inclinación natural, no sé si te gusta más estar cómodo en tu casa o te gusta tener experiencias nuevas cada día. Yo no sé hacia dónde Dios te ha creado, con qué dones, con qué características. Pero lo que te debe caracterizar, lo que debe caracterizar a nuestra iglesia es que tengamos un genuino deseo por aprender más de Él por medio de su palabra, crecer en Él y servirle en el avance de la misión. Imagínate, Pablo predicó por 8 horas, explicando casi todo el libro de la carta a los romanos. ¿Cuán dispuesto estás tú a salir de tu zona de confort y deleitarte del Dios creador y salvador? Así que este pasaje, queridos hermanos, ya voy terminando, nos desafía a ser incansables en nuestro servicio, sabiendo que el Evangelio que predicamos es el poder de Dios que levanta a los caídos. Y nos llama, ¿no?, a vivir nuestra vocación, nuestro servicio, de una forma intencional, caminando en la vida, caminando junto a otros, con paciencia y con amor, y caminando para que la gloria de Cristo sea más visible en tu vida y en la vida de la iglesia. Te invito a orar. Padre, estamos comenzando de nuevo esta serie de sermones de Hechos.
Y lo que vamos a ver, tanto hoy día, lo que vimos, como lo que vamos en la próxima semana, son experiencias de vida, testimonios de personas, historias, que lo único que hacen es exaltarte a ti. Tú nos enseñas de tu carácter por medio de estos relatos. Tú nos muestras de la dependencia que debemos tener de ti. Y tú nos llamas, Señor, a nunca acomodarnos a cómo estamos viviendo, a cómo somos. Si nos gusta la comodidad, seguir siendo más cómodos, o si nos gusta la aventura, seguir siendo más aventureros. Sino tú nos llamas a reflexionar, a evaluar nuestros corazones y a ser realmente siervos inútiles, estar dispuestos a que tú nos envíes, a que tú nos llames, a que tú nos moldees para el avance de tu gloria. Te damos gracias por el testimonio de Pablo, por el testimonio de tus hermanos que lo acompañaron y especialmente te damos gracias porque estoy seguro que tú seguirás obrando por medio de la vida de los que hoy día están presentes acá. Así que te agradezco por esta iglesia, porque tú no nos has abandonado y tú siempre vas a estar junto a nosotros, trayendo no solo milagros, Señor, sino especialmente trayendo tu palabra a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos.